¿Te ha pasado alguna vez que has entrado en una sala a hacer un one-on-one con alguien nuevo y no sabes qué preguntarle? ¿O has hecho el one-on-one y sales pensando, ¿para qué ha servido esto? Si lo que quería conseguir yo no lo hemos tratado. De eso hablamos hoy. Cuando yo era crío veía a mi madre que le encantaba hacer acertijos, resolver los acertijos estos de las revistas de rompecabezas, ¿no? Pues había crucigramas, sopas de letras, encuentra la diferencia, cosas de estas. Pero había una cosa que a mi madre no le gustaba hacer, y eran los laberintos. A ella los laberintos no le gustaban demasiado. Y entonces, ¿qué hacía yo? Pues cuando ya acababa de la revista, yo la cogía y resolvía lo único que quedaba por resolver, los laberintos. Y me acuerdo un día que había un especial, no sé si era un especial de verano o algo así, que era una revista así grande, ¿no? Y había un laberinto que mi madre no resolvió porque no le gustaban, que era redondo, enorme, con varias entradas, muy complejo, muy grande, de las 2 páginas enteras. Y estaba yo ahí en el comedor intentando solucionar el laberinto ese, y para afuera y para adentro, y para afuera y para adentro, que no había manera. Y mi padre, que salía para la calle, me mira así de reojo, me ve y me dice, oye, ¿quieres que te enseñe cómo se soluciona eso? Claro, yo pensé, mi padre me va a enseñar a mí, si no le he visto en la vida tocar una revista de estas. A mi madre sí, que se pasa todos los días, si mi madre me dijese me lo creería, pero a mi padre... Pues yo le contesté, vale, soy papá. Y me dice, a ver, coloca el lápiz en el centro del laberinto. Y ahora tira para atrás y ya verás que solo hay un camino a seguir. Y efectivamente yo hago tucu, 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 tu, y solo había un camino a seguir. Y lo primero que yo le dije es, papá, esto es trampa. Y me dijo, ¿por qué? Lo que hay que conseguir es que haya una línea que conecte la entrada con el punto central. Sí. Pues ya está. Y yo pensando, bueno, pues que así esto no tiene gracia, esto es muy fácil, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que funcionó. Y en aquel momento yo no me di cuenta, que ahora sí. Y es que esa es la solución a la mayoría de los one-on-ones, la mayoría la mayoría de las cosas que hay en la vida. Y es que tienes que empezar por el objetivo final, por donde quieres llegar. Y si tiras para atrás, una vez tienes donde quieres llegar y tiras para atrás, te das cuenta de que solo tienes que deshacer un hilo y solo hay un camino. Así que de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son los objetivos de un one-on-one para cuando los tires para atrás veas que son súper sencillos? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos de los one-on-one y con qué importancia o con qué prioridad? El primero es el alineamiento. Te interesa que los dos estéis alineados. ¿Por qué? Porque no te interesa que esa persona trabaje muchísimo, esté muy motivada, esté muy contenta, pero esté tirando para luego cuando a ti lo que te interesa es irte por otro lado. Entonces, alineamiento es lo más importante. Lo segundo es el compromiso. Mejorar el compromiso que tenéis en la relación laboral y la empresa y la persona, ¿no? Y el tercero es la mejora. Todo aquel tiempo que sobre de esa reunión yo lo suelo dedicar a mejora continua. Es decir, vamos a ver que estemos yendo hacia donde tenemos que ir. Lo segundo es, vamos a ver cuán comprometido estás con esto. Y la tercera es, cómo podemos mejorar. Estas son las 3 objetivos y con esta prioridad de los one-on-ones. Vale, antes ni siquiera de empezar con el tema del one-on-one, cuando entréis en la sala, digamos, hay una cosa que tenéis que hacer. Y es una cosa que aprendí gracias a seguir este formato y que me hayan dicho que yo era muy directo, era demasiado directo, ¿no? Y cuando preguntaba por qué, me decían, bueno, es que te sientas y vas directo al grano, ¿no? Y me siento incómodo, me vengo poco preparado y tal. Y eso me enseñó de que antes ni siquiera de empezar a hablar del tema, lo primero que tienes que hacer es construir cierta conexión, cierto rapport. Y eso se hace con el chit-chat, o no sé cómo lo llamáis, small talk, o cada uno lo llama a su manera, ¿no? Pero esa conversación informal que tenemos antes o con alguien que no conocemos, ¿no? O conversaciones de ascensor, realmente tienen un propósito. Y el propósito es que los dos nos estemos más tranquilos, que veamos qué podemos decir y qué no, nos calibramos mutuamente y entonces podemos pasar a temas más complejos o a preguntas más complejas como las que os voy a compartir ahora. Bien, número 1. Alineamiento. ¿Por qué es importante el alineamiento? Porque, como he dicho antes, si tienes a alguien que trabaja como una bestia, a mí me pasó, yo tuve una persona que trabajaba muchísimo a todas horas, era los workaholics estos, en una pasada, y sacaba un montón de trabajo. Sin embargo, hacía el trabajo que a él le parecía bien, no el trabajo que yo necesitaba que hiciese. Y entonces me estaba provocando muchos problemas en el resto del equipo.
Porque si lo que tenemos que hacer es sacar la página A y tú resulta que te estás haciendo la B y la C y luego le estás pidiendo cosas al equipo para que te haga las cosas de la B y C que no están con las prioridades, vamos, un caos terrible y me costó mucho tenerlo que contener. Así que conseguí algunas de estas preguntas que me sirvieron con él. Entonces, poniendo a prueba la teoría que os he dado antes, si tenemos que alinear a esa persona, ¿qué tipo de preguntas se os ocurren que tendríamos que hacer? Tirando para atrás el hilito. Bueno, pues preguntas como por ejemplo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vas tú? ¿Qué es lo que te gusta de hacia dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Estás contento con tu carrera profesional dentro de la empresa? ¿En qué temas crees que me estoy metiendo que no tendría que meterme? ¿O en qué temas no me estoy metiendo que tú crees que tendría que meterme? Preguntas de este estilo van a alinearos a los dos. Acordaros que vuestro objetivo aquí no es juzgar, ni tener razón, ni hablar, sino escuchar, preguntar y escuchar. Acordaros, la responsabilidad mutua es una de las claves que para estas reuniones es esencial. Si no visteis el vídeo, os dejo ahora un enlace por aquí para que podáis ir a verlo, y si no lo habéis visto de verdad, vedlo antes que este, porque es el formato que tenéis que seguir para que realmente estas reuniones sean efectivas. Pasamos a la segunda, el compromiso. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo puede ser que dos personas trabajando en el mismo equipo, con el mismo jefe, con el mismo salario, las dos personas tengan un nivel de compromiso diferente? Uno esté metido hasta la médula, comprometido con el desarrollo que tenemos que hacer, y la otra persona, ni fu ni fa, ¿no? Los niveles de compromiso son diferentes, pero en cualquier caso tu trabajo es hacer que la persona esté lo máxima comprometida que pueda, ya que tenemos que conseguir sacar un objetivo, un ticket, un trabajo, un proyecto, una integración, lo que sea lo que estemos haciendo. Entonces, ¿cómo conseguimos que esa persona, cómo conseguimos que el que no está tan comprometido se sienta más comprometido? Bien, en mi experiencia, lo que hace que una persona se comprometa más es el sentir que está en control de lo que está pasando. Es decir, cuando una persona siente que puede hacer, deshacer, influir y tener una repercusión con lo que hace, se suele comprometer más que aquella persona que cree que no tiene ningún tipo de control ni influencia en absoluto. ¿Qué tipo de preguntas ayudan a que la otra persona sienta que tiene más el control? Bien, pues no son preguntas sobre cómo te sientes, sino del 1 al 10, cómo de bien lo has hecho y preguntas diferentes cosas sobre las que quieras que la otra persona tenga control. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuál es el esfuerzo que has hecho para tener los objetivos claros? No que yo te los haya dicho, sino del 1 al 10, ¿cuán esfuerzo has hecho para tener los objetivos claros? O para progresar hacia esos objetivos, o para ser feliz, o para construir relaciones positivas, o para estar comprometido. ¿Cuánto esfuerzo has hecho del 1 al 10 para estar comprometido? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedes ayudarme tú a mí? Preguntas de este estilo ayudarán a que la otra persona poco a poco vaya asimilando que lo que está en su control, o sea, hay cosas que sí que están en su control, y si tú no tienes los objetivos porque tu jefe no te los ha dado, pues tú también puedes levantarte a preguntar. Y eso, en mi experiencia, incrementa el compromiso. Y la tercera prioridad, la mejora. Si tienes tiempo, es muy importante. Igual no es tan urgente como las otras, pero es importante, lo que significa que la tienes que hacer. Y tienes que hacer preguntas para ver cómo vamos a poder mejorar, tanto uno como el otro. Oye, ¿cómo puedo mejorar yo como manager? O cómo, yo qué sé, ¿en qué crees que podrías mejorar tú como empleado? ¿Qué es lo que necesitarías para, yo qué sé, para ser más eficiente? ¿O qué crees que podríamos mejorar nosotros como empresa? Preguntas de este estilo harán que te salgan cosas como, por ejemplo, hombre, yo me gustaría que fueses menos directo, ¿no? Y así pues vayas mejorando a ti mismo como persona y el equipo y la empresa, el departamento en conjunto. Una vez hayamos hablado ya sobre todos estos temas, hago un cierre, suelo hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos acordado, lo que hemos quedado, intentado comprender, etcétera, etcétera, recordar responsabilidad mutua, y suelo hacerles una pregunta sobre cómo te quedas, ¿no? Después de la reunión, a nivel general, pues cómo te quedas, en una palabra, una frase, o del 1 al 10, ¿cómo estás? Simplemente para ver si realmente eso pues ha ido bien, no ha ido bien, o dime una palabra. Otra cosa que suelo decir es, dime una palabra de cómo te sientas ahora. Hay gente que se dice, bueno, pues involucrado, o yo qué sé, contento, o a lo mejor triste, o
lo que sea, y no juzgo, simplemente pues escucho y ya está. Y una vez ya me han dicho el número o la palabra o lo que sea, ya le doy las gracias, doy por terminada la sesión y ya terminamos el one-on-one. Una de las cosas que puede pasaros es que siempre sea muy negativa la persona que tenéis delante, que siempre esté trayendo problemas pero no soluciones, que siempre se esté quejando pero no esté valorando lo bueno, etc. Eso no es muy frecuente, pero de vez en cuando pasa y drena mucho la energía. Lo que os aconsejo es que miréis el siguiente vídeo que voy a sacar, que es cómo cambiar culturas, porque esto es un tema cultural, ¿vale? Aparte de otros temas personales que esta persona tendría que trabajar, pero a nivel cultural sí que puedes influir. Y creo que todavía no ha salido el vídeo, así que suscríbete si quieres y la semana que viene o la otra creo que sale publicado. Por hoy nada más. Si necesitáis ayuda con algún one-on-one, os dejo mi calendario un enlace en el calendario en la descripción para que podáis clicar y reservar una hora, que es una consulta gratuita. Que tengáis un día fantástico. Hasta la próxima.